de nuevo, vamos a ver en este vídeo qué ocurre con las coordenadas de un vector en una cierta base. Ya vimos en el vídeo anterior qué pasaba con las bases de vectores y la dependencia lineal y las combinaciones lineales y todo esto, y ahora vamos a ir un paso más arriba en cuanto a qué significa esto de las coordenadas de un vector en una base. Para ello, como siempre, compartimos pantalla y vamos a ver primero una de las ideas más sencillas, que es la base canónica en dos dimensiones. Estamos ahora en dos dimensiones, entonces las bases se les suele poner una B así un poco extraña y conjunto de dos vectores, el vector y el vector j. Primeros conceptos importantes. Esto es una base que se llama ortonormal, que lo que significa es normal, que los vectores miden 1, es decir, que los vectores son unitarios, que el módulo del vector y el módulo del vector j ambos es 1, y orto significa que los vectores forman 90 grados entre ellos. Entonces es la típica base que ya conocemos. Ahí tendríamos las dos direcciones serían, ahí tendríamos al vector j que mide 1 y ahí tendríamos al vector y que mide 1. Primera cuestión, ¿es una base o no es una base? Esto es muy sencillo de determinar. Si yo fuese capaz de colocar y como alfa veces j, entonces esto no sería una base. El vector 1, 0 igual a alfa veces el vector 0, 1 me lleva a dos ecuaciones que claramente son incompatibles. 1 es igual a 0 y 0 es igual a alfa. Como esto no puede ocurrir, y como además estamos en dos dimensiones y tenemos dos vectores, tenemos que tener siempre el mismo número de vectores que la dimensión de la base, automáticamente estos vectores son base. Son linealmente independientes, no se puede colocar uno como una combinación lineal del otro, por tanto, son base. Ahora, ¿qué significa esto? Que cualquier vector, recuerdo, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Por ejemplo, imagínate, yo que sé, que mi cumpleaños es el 3 de noviembre, por poner un caso, 3 del 11, y la pregunta es si yo podría escribir esto como un número de veces el vector y más un número de veces el vector j. Si desarrollamos, aquí tendríamos 1, 0 más beta veces 0, 1, y haciendo las operaciones, alfa por 1 es alfa, más 0 es alfa, y 0 por alfa es 0, más beta por 1, que es beta. Entonces, claramente alfa sería igual a S3 y beta sería igual a S11, sin necesidad de hacer nada más. ¿Qué significa eso? Que las coordenadas del vector en esta base, la base IJ, son 3 y 11. 3 el primer vector y 11 veces el segundo vector. Si nos venimos a GeoGebra, ahí hemos pintado nuestras dos coordenadas, nuestra base, la base IJ, un vector que es módulo 1, y entre ambos forman 90 grados, vector y vector J. Y si lo que queremos es poner el vector 3, 11, pues aquí simplemente colocaremos el vector 3, 11, que estaría tal que por aquí, algo así, hasta ahí arriba. Y fíjate que en el fondo no tiene tampoco mucha dificultad esto de las bases de vectores, porque lo que hacemos es esencialmente esto. Si las coordenadas del vector son 3 y 11, lo que haremos será multiplicar al vector y por 3. Vamos a hacer, por ejemplo, pues no sé cómo le podemos llamar. Vamos a hacer es igual a 3 por i. Entonces ahí tenemos un vector a que es 3 veces el vector i. Por otro lado, vamos a hacer que el vector b sea igual a 11 veces el vector j. Entonces aquí tendríamos al vector b, que lo vamos a pintar también de azul para que todo sea equivalente, y sería 11 veces el vector j. Si yo ahora sumo los dos vectores, te recuerdo que es una paralela a este pasando por la cabeza de este y una paralela a este pasando por la cabeza de este. Y lo que me da efectivamente es que la suma de 3 veces i más 11 veces j me da este vector. Por verlo vamos a poner que z es igual a 3i más 11 veces el vector j, y efectivamente pues este vector que tendríamos la combinación lineal al multiplicar 3 por a y 11 por b nos daría este vector v. Ahora la pregunta es qué ocurriría si por ejemplo el vector j en vez de ser s fuese el vector 1, 1. Quizá lo correcto no sería llamarlo j, vamos a llamarlo p, por ejemplo 1, 1, y vamos a ocultar este vector j, y la pregunta es ahora este mismo vector v, ¿cómo lo escribiríamos como una combinación lineal de los otros dos? Es decir, ahí tienes el vector p, ahí tienes el vector i, y cómo escribiríamos este vector v en términos de p y de i. Así pues, vamos a irnos a otra base distinta. Ahora la base es de dos vectores que son el vector p. Bueno, vamos a empezar con el vector i, que es más sencillo, y el vector p, que es el 1, 1.
Primera pregunta, si son base o no, prueba a hacerlo y vas a ver rápidamente que sí son base. No puedo escribir como combinación lineal a este vector en términos de este. Y la segunda pregunta es cómo quedaría este vector 3, 11 como una combinación lineal de este vector más este vector. La idea es un poco parecida a antes. Este 3 que tenemos aquí tiene que ser alfa por 1, que es alfa, más beta por 1, que es beta, y 11, que es la segunda componente, será alfa por 0, que es 0, y beta por 1, que es beta. Y ya sabiendo que beta es igual a 11, automáticamente sacamos que este alfa es 3 menos 11, que es menos 8. ¿Qué significa eso? Y esto es importante. Las coordenadas de mi vector v en esta base distinta, vamos a llamarle b' por cambiarle un poco el nombre, no es la base canónica. Te recuerdo que canónica es la del 1001. Las coordenadas de este vector v en esta base b' son menos 8 y 11. Del vector 3, 11 son menos 8 y 11. ¿Qué significa eso? Pues si nos volvemos aquí, vamos a hacer igual que antes. A es igual a menos 8 por el vector i. Entonces, el vector A sería este de aquí, al multiplicarlo, menos 8 por el vector i. Y si multiplicamos a P por 11, pues vamos a sacar un nuevo vector, que es este por P, que sería algo así. Y si ahora hacemos la suma de los dos vectores, si quieres lo hacemos rápidamente con puntos. El punto A va a ser el menos 8, 0. Vamos a colocarlo por aquí. El punto B es igual al punto 11, 11, que estaría por ahí. Estamos colocando las cabezas de los vectores, ahí tienes los dos, y si calculamos la recta paralela a este, que pasa por esta cabeza, y la paralela a este, que pasa por esta cabeza, evidentemente lo que tenemos es que las dos se unen en el vector v. Algo aquí muy importante es que fíjate que el vector v no ha cambiado respecto de la base, es el mismo vector. Si hacemos una fuerza o es un, no sé, un tornado o es una velocidad, una aceleración, un campo electromagnético o algo así, este vector v es el mismo, pero desde dos perspectivas distintas, desde la base ij una de ellas y la base ip otra de ellas. Entonces puede verse desde diferentes perspectivas. Uno lo ve como 3 veces el vector y 11 el vector j, y otro lo ve como menos 8 veces el vector y 11 veces el vector p. A partir de aquí el concepto en 3 dimensiones es el mismo, con una diferencia, es que en las bases en 3 dimensiones necesitamos 3 vectores. Entonces podríamos tener los vectores de la base canónica y jk, que son 3 vectores que forman base y 3 vectores que son ortonormales. Forman 90 grados entre ellos, entre todos ellos, i con j, j con k e i con k, y además de eso, todos ellos miden 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ahora, si es importante, si ya has visto matrices, en una base cualquiera, vamos a llamarla, por ejemplo, ABC, 3 vectores ABC cualquiera, estos vectores formarán base siempre y cuando una de dos. O bien no pueda escribir a estos vectores como una combinación lineal de los otros. Esta sería una primera forma de hacer este ejercicio. Y la otra forma sería el determinante formado por estos vectores no puede ser igual a 0. Si fuese igual a 0 es porque hay una combinación lineal entre ellos. Recuerda, por ejemplo, que en un determinante, si esta fila es el doble de esta fila, sería 0. Si esta fila fuese el doble de esta fila, sería 0. Si esta fila fuese la suma de esta y esta, sería 0. Entonces, para que no haya dependencia entre ellos, esto no puede ser igual a 0. Así pues, vamos a hacer un pequeño ejemplito en 3 dimensiones para que veas un poco cómo funciona esto. Ya ves que es lo mismo que antes, pero es un poquito más largo, es un poquito más elaborado. Entonces, ahí tenemos 3 vectores. Este sería el A, el B y el C. Y vamos a ver primero si forman o no forman base y segundo cuáles son las coordenadas de este vector en esta base. Al apartado A, vamos a ponerle ahí una A y una B, tendríamos dos opciones. La primera es, vamos a ver si es posible colocar este vector como alfa veces este vector más beta veces este vector. Esto nos da un sistema que sería 0 es igual a alfa por 2, 2 alfa, más beta por 1, 1 es igual, segunda componente, alfa por 1 es alfa y beta por 1 es beta. Y por último, este último 2 es igual a alfa por 0, que es 0, más beta por 2, que es 2 beta. Si esto tuviese una solución, no serían base. Si no tiene solución, son base. ¿Y qué le pasa a este sistema? Pues que es muy sencillo de realizar, porque de aquí sacamos que beta tiene que ser igual a 1, y si beta es igual a 1, de esta de aquí, con un 1, tendríamos que alfa es igual a 0, pero si alfa es igual a 0 y beta es igual a 1, 0 no es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que no existe solución, por tanto, no son linealmente dependientes, por tanto, si quieres poner esto,
son linealmente independientes y como estamos en dimensión 3 y son 3 vectores, entonces forman base. Paso número 1. Paso número 2. Y si no sabes hacer determinantes, pues esto te lo puedes saltar sin ningún tipo de problemas, pero la idea sería básicamente esta. Si ese determinante no es 0, automáticamente forman base. Si es 0, no forman base. ¿Cómo se calcula un determinante? Pues vamos a hacer, por ejemplo, para mí la forma más sencilla en este caso, aquí cada uno depende un poco de cómo lo vea, vamos a restarle a la fila 3, va a pasar a ser la fila 3 menos la fila 1. ¿Y por qué hago eso? Pues porque fíjate que si dejamos 0, 1 y 2 como están, 2, 1, 0 como están, y hacemos 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0 y 2 menos 2 es 0, tenemos un montón de ceros para desarrollar. Si desarrollamos por aquí, por ejemplo, tendríamos más menos más y nos quedaría 1, 1, 2, 0. 1 por 0 es 0, menos 2, que como esto no es 0, automáticamente forman base. ¿Qué significa que formen base? Que cualquier vector, por ejemplo, el 1, 2, 4, se tiene que poder colocar como una combinación lineal del vector 0, 1, 2, del vector 2, 1, 0 y del vector 1, 1, 2. Entonces, este sistema tiene que dar solución sí o sí. Si lo hacemos así un poco rápido, tendríamos 1 es igual, 2 es igual, 4 es igual, ahí están las tres componentes, alfa por 0 es 0, beta por 2 es 2 beta y gamma por 1 que es gamma. Alfa por 1 es alfa, por aquí, beta por 1 es beta y gamma por 1 que es gamma y por último 2 alfa más 0 beta más 2 gamma. Si simplificamos un poco este sistema, nos queda alfa más beta más gamma es igual a 2. Esta es la segunda ecuación. La tercera ecuación, fíjate que nos queda que 2, o visto al revés, que alfa más gamma es igual a 2. Y la primera ecuación nos queda que 2 beta más gamma es igual a 1. Para resolver esto, fíjate que con estas dos primeras, si restamos estas dos, tenemos alfa menos alfa es 0. Ahí tenemos un beta. Esta de aquí sería beta. Este sería un 0. Y ahí tendríamos un 0. Y ya con beta igual a 0, fíjate que en esta última sacamos que gamma es igual a 1, y si gamma es igual a 1, alfa es igual a 2 menos 1, que es 1. ¿Qué significa eso? Que las coordenadas de este vector que tenemos aquí en esta base son simplemente 1, 0 y 1. Y ya acabando este vídeo, pues vamos a ver un poco qué ocurre en tres dimensiones. Vamos a dibujar todos los vectores, empezando por el vector A, que es el 0, 1, 2. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Vámonos a tres dimensiones y ponemos que A es el vector 0, 1, 2. Ahí tenemos el primero de los vectores de la base. El segundo sería 2, 1, 0. Ahí estaría el segundo de los vectores. Ahora los colocamos un poco bonitos para que se vean bien. Y el tercero es el vector 1, 1, 2. Entonces, ahí tenemos nuestros tres vectores de la base que lo vamos a pintar en colores, por ejemplo, en azul. Entonces, los vectores de la base ahí estarían pintados en azul. Se ve además que es como un tridente, no están los tres en un mismo plano, están los tres separados de un plano y eso hace que esos vectores sean base. ¿Cuál es mi vector a colocar? Pues mi vector a colocar es el 1, 2, 4. Entonces colocamos aquí el vector 1, 2, 4, que sería este de aquí, y le pintamos, por ejemplo, en verde, por poner. Entonces la pregunta es cuántas veces harán falta el resto de los vectores para poder colocar a este vector como una combinación de esos tres. Fíjate que es interesante además porque justo el vector verde y estos dos azules forman un plano. ¿Qué significa eso? Si mostramos las tres etiquetas, ahí las tendríamos. El vector A sería este de aquí arriba, el vector C sería este de aquí y el vector B, si te fijas, no nos haría falta. Para colocar a este vector no haría falta porque los tres están en un plano. ¿Qué significa eso? Si el vector B no hace falta, la coordenada de ese vector tiene que ser 0. Te recuerdo que esta beta corresponde a este vector. Ahora, si yo multiplico a este por 1 y a este por 1 y los sumo, vamos a colocar los correspondientes puntos. Serían el 0, 1, 2, cabeza del primer vector. B es igual, bueno, C en este caso, para seguir un poco la notación, C es igual a 1, 1, 2, que sería la cabeza del segundo vector. Y si trazamos una paralela de este por la cabeza de este y de este por la cabeza de este, teniendo en cuenta que B no nos hace falta para nada, ahí tendrías que los dos se cruzan justo en ese vector de ahí. ¿Qué significa eso? Como las coordenadas de mi vector son 1, 0, 1, necesitaríamos para fabricar el vector verde una vez este vector A, una vez este vector C y 0 veces el vector B. Por eso las coordenadas de ese vector son 1, 0, 1.
A partir de aquí, ya sabes, hay que hacer un montón de problemas distintos, variados, de diferentes tipos, de todos los colores habidos y por haber, pero la idea básicamente es lo que hemos contado en este vídeo y poco más. Como siempre digo, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.